Saludos estimados estudiantes, mi nombre es Félix Ollarves y voy a ser su profesor en la materia de mecánica de los fluidos. Vamos a comenzar con la unidad 1 de los conceptos fundamentales. Para iniciar el curso debemos conocer el concepto de fluido, ya que este es el nombre que lleva nuestra materia. Conocemos por fluido cualquier sustancia que tiene capacidad de fluir. Entre estos podemos tener los líquidos, los gases y el plasma. Muchos aspectos de la teoría de fluidos se pueden aplicar tanto a los gases como a los líquidos. Las moléculas tienen gran movilidad y se desplazan libremente debido a la poca cohesión que existe entre ellas. Los fluidos no tienen una forma definida y adquieren la forma del recipiente que los contiene. En el dado caso de los fluidos líquidos, pueden tomar la forma parcial o total del recipiente que los contiene. En cambio, para los fluidos gaseosos, estos van a tender a tomar la forma total del recipiente que los contiene. Recordemos que los gases siempre van a expandirse y van a tratar de ubicarse en la mayor cantidad de volumen que ellos puedan donde estén contenidos. La densidad. La densidad, nosotros hemos estado en contacto con este concepto. ¿Por qué se los defino de esta forma? Comenzamos a hacer la definición de esta forma. Porque cuando estábamos en bachillerato o en experiencias previas, cuando nos hablaban en la calle, que nos decían, ¿qué pesa más, un kilo de plomo o un kilo de algodón? Nosotros solíamos responder, un kilo de algodón, otros, un kilo de plomo, sin conocer qué era en sí lo que nos estaban preguntando, porque no conocíamos el concepto de lo que es la densidad como tal. Entonces la densidad la tenemos definida como la cantidad de masa por unidad de volumen que tiene una sustancia. Sus unidades están expresadas en kilogramos sobre metro cúbico, donde la M representa la masa y la B el volumen de la sustancia. Entonces, si nos vamos otra vez al ejemplo que describimos al inicio de esta presentación, o mejor dicho, cuando comenzamos a definir la densidad, que hablamos del algodón y el plomo, podemos decir ahora con propiedad de que el plomo es más denso que el algodón. ¿Cómo lo demostramos? Ambos elementos tienen la misma cantidad de masa, pero hay una gran diferencia en el volumen. El volumen del algodón es mucho más grande. Por lo tanto, cuando vemos que la masa es igual y el volumen es distinto, y para el algodón es mucho mayor, el valor de la densidad se va haciendo más pequeño. Entonces concluimos que para este caso el plomo es más denso que el algodón. Ahora, en un fluido, si tenemos un valor de densidad constante que no cambia con la presión que se le aplica, lo que nos quiere decir es que estamos en presencia de un fluido que es no compresible. Cuando decimos que un fluido es no compresible, es que no podemos variar su volumen, no lo podemos comprimir. Para este caso vamos a tener los líquidos, que son ligeramente compresibles. Para el caso de los gases, estos sí tienen un mayor nivel de compresibilidad. Entonces, por esta razón, los gases sí podemos decir que son compresibles. La gravedad específica se calcula entre la densidad de una sustancia sobre la densidad del agua. Es un número que no tiene unidad, es un factor dimensional. Este valor se calcula o se obtiene o se nos da en los problemas para tenerlo como referencia para obtener valores tanto de densidad de una sustancia o también para hacer cálculos de pesos específicos. La presión la conocemos desde física como la cantidad de fuerza por unidad de área. Siempre estas fuerzas actúan perpendicular a la área. Este concepto lo tenemos que recordar porque es muy importante para el estudio de los fluidos estáticos. Recordemos también que en el sistema internacional, que es el que nosotros vamos a estar utilizando, la unidad es el newton sobre metro cuadrado, que lleva como nombre Pascal. La presión de un fluido. Si observamos bien la imagen, podemos notar que estamos seleccionando un diferencial o una parte del fluido total que está contenido dentro de ese recipiente. Tenemos, para este caso, un punto en la parte inferior que está denominado con la letra P,
por encima tenemos el P sub 0 y hay un diferencial de altura entre P y P sub 0. Para calcular la presión que se ejerce en el fondo del fluido, la presión P, tenemos que es igual a P sub 0 más la densidad por la altura por la gravedad. ¿Por qué decimos que es eso? Bueno, P sub 0 es la presión que hay en la superficie del líquido. Como está en la superficie del líquido y el recipiente está abierto, decimos que está en la atmósfera. Más la presión que va a ejercer la diferencia de altura que hay entre la P y el P sub 0. ¿Por qué hablamos de una diferencia de altura? Hablamos de un cambio de presión o una diferencia de altura que va a haber ahí, porque la presión en los fluidos aumenta de manera vertical. ¿Cómo aumenta de manera vertical? Que mientras más alta se hacen las columnas de líquido, mayor es la presión que van a estar ejerciendo sobre el fondo del recipiente que los está conteniendo. Para el caso del estudio de las presiones a los lados o a los costados de los recipientes, no se toma en cuenta porque son simétricas las fuerzas que se ejercen. ¿Por qué son simétricas? Porque cuando se está ejerciendo una fuerza o una presión en una de las periferias, del otro lado de esa misma periferia de la superficie que estamos estudiando, se está ejerciendo una fuerza de igual magnitud, pero en sentido contrario. Entonces estas fuerzas anulan la otra que se había generado. En resumen, tenemos que recordar que la densidad se calcula que la densidad es igual a la masa sobre el volumen, y su unidad dijimos que estaba en kilogramos y metros cúbicos. La gravedad específica sería igual a la densidad de la sustancia entre la densidad del agua, la presión, fuerza sobre área y la presión de un fluido. La vamos a calcular con la densidad por la gravedad y por la altura. Muchas gracias, nos vemos en la próxima entrega.